5. 7:14 minutos después de un percance interno que gracias a Dios pudimos resolver aquí en minutos, un asunto técnico. Pues vamos a continuar con los comentarios que nos proponíamos hacer, ya un poco más acortados, son las 7:15 minutos. Entonces, yo quiero referirme, bueno, yo decía que vivimos en un mundo aparentemente de la caverna, un mundo en retroceso, donde ocurren cosas que son totalmente inaceptables, y que niegan todo el avance que ha tenido la humanidad. Y aunque tal vez, o sin tal vez, en el mundo, en el día de ayer, murieron muchas personas. Y se supone que todas las muertes tienen la misma importancia, que todos los seres humanos tienen la misma importancia, pero hay acontecimientos que le dan a un hecho una connotación distinta a otros hechos. Si lamentamos en el fin de semana en República Dominicana la muerte de 4 jóvenes en accidentes de tránsito, eso crea mucha tristeza, nos preocupa a nosotros y a sus familiares, pero no es una situación que crea una conmoción en el mundo, porque en todas partes del mundo mueren personas en accidentes de tránsito, y eso está pues considerado como una incidencia habitual. En algunos países donde hay mayor caos como el nuestro, puede ser incluso la principal causa de muerte. Y uno apunta a que esas cosas se corrijan, pero ya eso es cotidianidad. Señores, pero una muerte decapitado, como la confirmada en el día de ayer, como la nueva muerte confirmada en el día de ayer de Peter Casey. Peter Casey es un promotor, un voluntario, un hombre de ayudas humanitarias a personas heridas, afectadas, desatendidas en Siria y en Irak, que fue secuestrado en el 2013. Ayer se confirmó su decapitación por parte del Estado Islámico. Este joven dejó una carta muy conmovedora porque el Estado Islámico le decía a él que tanto el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de su país, como sus familiares lo habían abandonado, que ellos no eran temas de interés. Entonces, señores, es un asesinato doble. Es un asesinato doble porque lo van a matar, lo van a decapitar, pero también pretenden que la persona pues quede en una situación de rebelión frente a su gobierno, frente a sus familiares. Y la consistencia y los valores de Peter Casey le hacían saber que ese era un recurso que a él no le iba a vencer. Y entonces él escribió una carta dirigida a su padre, que solo leo este párrafo. No te preocupes, papá. Si muero, no me voy a ir pensando otra cosa que la verdad. Que tú y mamá me aman más que la luna y las estrellas. Es decir, a mí nadie me va a venir con la historia de que ustedes me han abandonado. Yo sé que ustedes me aman más que la luna y las estrellas, y si me toca morir, me voy con ese pensamiento. Bueno, pues Abdul Rahman Casey, como es el nombre completo de Peter Casey, fue decapitado. Fue decapitado, y ahí está toda la expresión de impotencia del gobierno y de sus familiares. Sus padres hicieron jornadas de oración, clamaron por todas partes tratando de que le retornaran con vida a su hijo, que no corriera la misma suerte
que otros promotores, trabajadores humanitarios, y que los 2 periodistas que ya han sido decapitados. Entonces se ha sumado a esta lista realmente cavernaria la decapitación de Peter Kasich, y por ahí queríamos empezar este comentario porque ayer concluyó en Australia, en Brisbane, Australia, concluyó la reunión del grupo del llamado G20. En los días recientes se han celebrado 2 cumbres muy importantes. La cumbre que se celebró en Pekín, de 21 de las economías más grandes del mundo. Estas economías están agrupadas en el Foro de Cooperación Asia-Pacífico y se reunieron en Pekín. Entonces, esos mismos jefes de Estado estaban convocados para la reunión que concluyó en el día de ayer, la reunión del G20. El G20 no es otra cosa que el mismo grupo de los 8. El grupo de los 8, pero ampliado por la transformación que ha experimentado la economía mundial, que pese a todo, vive en un momento también de impotencia. El grupo del G8 era el grupo de las 7 principales economías del mundo, más Rusia. El grupo de los 20 es el grupo de las 19 economías más poderosas del mundo, más pujantes del mundo, más la Unión Europea. Eso es lo que forma el G20. El G8 originalmente estaba integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, por Francia, por Italia, por Japón, el Reino Unido, y ellos eran 7, y con Rusia eran 8, por eso era el G8. Entonces al G20 se añaden 11 economías pujantes, 11 economías que antes no calificaban para estar en este club. ¿Cuáles son esas economías? Bueno, la de Arabia Saudita, Argentina, Austria, Brasil, China, Corea del Sur, India, Indonesia, México, Sudáfrica y Turquía. Estos son las 11 economías que se añaden a las 8 economías del G8, y entonces forman el G20, porque 8 más 11 son 19, y la Unión Europea entonces forman el G20. El mundo ha vivido en una situación de una economía en crisis desde el año 2008. Es decir, la economía mundial no ha asistido a un proceso de recuperación como se ha deseado desde el año 2008, cuando se produce la quiebra de Lehman Brothers. Y ahora, aunque las decisiones del G20 no son vinculantes, es decir, aquí no hay un tratado que sea un tratado que haya sido aprobado por los congresos de los respectivos países, que es un requisito imprescindible. Esto no es que ellos suscribieron otras cartas anteriores y que en función de cartas anteriores en las que en términos generales acordaron agruparse para buscar el fortalecimiento de las economías, para tratar de luchar por la preservación del medio ambiente, una serie de convenciones que muchos países han suscrito. No es que bajo esa cortina puede colocarse esta, no. Las decisiones del G20 no son necesariamente vinculantes. Ahora, tienen la fuerza del acuerdo de la palabra, y se supone que cada uno de los que allí estaba y de los estados que estaban representados están comprometidos a hacer realidad lo que ellos se planteaban. Algunas preocupaciones básicas.
Número uno, procurar un crecimiento del PBI, del Producto Interno Bruto Mundial, que hasta el 2018 ronde el 2,1% de crecimiento de la economía mundial. Como es conclusión generalizada que el crecimiento económico al que ha estado asistiendo la economía mundial no está creando los empleos que se requieren, y además es un crecimiento económico promotor de desigualdades, se supone que hay que tratar de equilibrar esas cosas. Entonces, el G20 se ha propuesto, por una parte, disminuir en el mundo en un 25% la desproporción que hay entre el empleo femenino y el empleo masculino. Si se cumplen las metas trazadas en esta reunión, entonces estamos hablando de más de 100 millones de mujeres serían incorporadas a la actividad laboral en todas partes del mundo para cumplir con esta meta. Pero además de esta incorporación de mujeres que en estos momentos no producen, y entonces eso crea esa cifra de desequilibrio, es decir, de incrementar en un 25% esta participación de las mujeres, también hay un pronunciamiento sobre para crear acciones contra el cambio climático. ¿Qué ocurre? Ya hay experiencia, ahí estuvo la experiencia de Copenhague, por ejemplo, en 2008 o 2009, donde se llegaron a acuerdos sobre los cambios climáticos que después no se cumplieron. Todas las economías siguieron su ritmo, mandando la misma cantidad de contaminantes al medio ambiente, y le hicieron poco caso a lo que ellas mismas acordaron. Ahora, algunos quisieron dar una muestra de buena voluntad. Algunos quisieron sembrar fe, y Estados Unidos de inmediato dijo, bueno, vamos a crear un fondo verde. Vamos a crear un fondo verde. Se llama Fondo Verde para el Clima. Estados Unidos inmediatamente habló de cantearse con $3,000 millones para ese fondo. Y Japón con unos 1.5 millones, con 1.500 millones de dólares. Entonces, entre los 3,000 millones de Estados Unidos, 4.500 entre estos dos países para ese fondo, como una manera de decir, nosotros vamos a cumplir, nosotros estamos ya comprometiendo parte de nuestro presupuesto aún en la situación de crisis. También ellos acordaron crear un núcleo global de infraestructura, es decir, este núcleo global de infraestructura va a tener su sede central en Australia, justamente donde se llevó a cabo esta última reunión del G20, y a través del impulso de infraestructuras que tengan un impacto en la economía mundial, mejorando, que sean claves para la mejoría de algunas zonas, ellos por ese mecanismo también propiciando financiamiento, buscando integración de empresas privadas a todos estos procesos, tratan de empujar la creación de empleo, que es el tema que ha vencido a todas las economías del mundo. Entonces, ojalá que esta vez muchas de las cosas que se han acordado, allí se produjeron más de 800 propuestas para lograr estos objetivos, pues puedan ser puestas en práctica. Ya sabemos que varios de los gobernantes que estaban allí
tenían situaciones encendidas en sus respectivos países. En esta reunión en Brisbane, en Australia, estaba, por ejemplo, entre los países del G20, está Brasil. De modo que estaba la presidenta Dilma Rousseff en esta reunión. Mientras Dilma Rousseff estaba en esta reunión, 3 semanas después de ser reelecta en Brasil para un segundo periodo con unas elecciones muy reñidas, 3 semanas después, en 6 ciudades de Brasil, la gente salía a la calle solicitando un juicio político contra Dilma Rousseff. Y el juicio que se está solicitando contra la presidenta Dilma Rousseff tiene que ver con el escándalo que estalló, o no que estalló, pero que sí adquirió una nueva dimensión en los días finales de las elecciones y que provocó un adelanto de la revista Bella, que se definió como parte de una campaña sucia, pero no era campaña sucia porque hasta ahora no hay una coma de lo publicado por la revista que se haya desmentido. Por el contrario, hay 26 personas que han sido apresadas. Es decir, que lo que ocurrió fue revelaciones que hizo la revista, no campaña sucia. Y esto sigue teniendo tal repercusión que enturbia mucho más el panorama de la economía brasileña. Brasil, como parte de todo este componente de la economía mundial, es parte también del deterioro de la economía mundial. Esa economía brasileña no ha crecido, ha tenido un crecimiento por debajo de un 1%. Entonces ahora, si a esto se le acumula el desprestigio de una gobernante, es decir, una persona que ha sido reelecta, pero ha sido reelecta por un país que no confía en ella, por un país que la vincula con acciones de corrupción. La primera vez que ella fue electa, por todo lo contrario, se le entendía desvinculada e incluso ella promovió acciones de combate a la corrupción. Ya hoy Brasil no la desliga de la corrupción. Dilma Rousseff era la presidenta del Consejo de Petrobras y entonces se le vincula a todo el escándalo de Petrobras, no en términos de enriquecimiento directo por parte de ella, pero sí de conocimiento de las cosas que se estaban haciendo en Petrobras. Por eso es la solicitud de juicio político contra Dilma Rousseff. Entonces, en la reunión del G20, con esta situación estaba Dilma. Ya hemos comentado la situación bajo la que sale el presidente Peña Nieto a la reunión tanto de Pekín, que fue la reunión de los países del Foro Asia-Pacífico, como a esta reunión del G20, con un México encendido por las 43 desapariciones de unos jóvenes que la Procuraduría ha presentado la posibilidad de que hayan sido asesinados, arrojados por un barrancón, etcétera, pero los familiares no creen en nada de eso. México no cree en eso, impotente, y las protestas que hay en México han contagiado a muchos países del mundo y por igual se ha expresado esta solidaridad con México. El presidente de México también ha sido tocado por denuncias de corrupción. En esta reunión del G20 estaba entonces el presidente de Rusia. El presidente de Rusia se retiró antes de que la reunión concluyera por la crisis que tiene con Ucrania. Y todos los países del mundo, todos los que estaban presentes allí, con posiciones contrarias a la del presidente ruso, pero no se logró allí un diálogo, no se logró que Rusia por lo menos cediera, aunque la amenazaron con excluirla de una serie de esquemas. Pues a Rusia parece que le dio lo mismo. Incluso el presidente Putin se retiró antes de que concluyera la reunión. El presidente Obama llega también a esta reunión muy debilitado después de una derrota electoral en la costilla, y una situación económica, la verdad es que muy difícil en
en los Estados Unidos. Entonces, aparentemente, solo la economía china, a pesar de su desaceleración, pues ahí proyectaba una mayor potencialidad. Entonces, en el marco de esta situación, le tiran a Obama en los pies la decapitación, él estando en el G20, la decapitación de Peter Casey, lo que es otro componente de inquietudes. Son las 7:35. Hay otros temas que yo sé que nuestros colegas van a analizar un poco más adelante. Ahí hay un tema que José La Luz ha tratado, le ha dado mucho seguimiento permanente. Es hoy objeto de la primera plana del periódico Diario Libre. Las AFP ganan 3 veces más que los ahorrantes de pensiones. Es decir, que en vez de multiplicar los fondos de los pensionados para que usted tenga un retiro digno, los fondos que se están multiplicando son los de los que están manejando el negocio. Entonces, este es un reconocimiento que le da razón a José. Yo sé que él no va a dejar pasar eso por alto en las cosas que él ha venido planteando desde hace tiempo sobre el caso este de las pensiones. Y por otra parte, pues el presidente Hipólito Mejía, el expresidente Hipólito Mejía anunció que salía a la calle para evitar que el expresidente Fernández volviera al poder. Yo solo quería apuntar la verdadera razón de la salida a la calle de Hipólito Mejía. Hipólito Mejía no ha salido a la calle para evitar que Leonel Fernández, que todavía no ha decidido si va a ser o no candidato aspirante del PLD, todavía él no ha decidido, no se ha pronunciado oficialmente sobre eso, y todo el mundo sabe que marcha a contracorriente, con una situación sumamente difícil. En vez de ser eso el objetivo de Hipólito, el objetivo de Hipólito es otro. No es para derrotar a Leonel, no es para evitar que Leonel se presente. Hipólito sale a la calle para derrotar a Luis Abinader y para evitar que Luis Abinader pues siga creciendo, y para disminuir a Luis Abinader y él ser el candidato presidencial del PRM. Si la verdadera razón de su salida a la calle es enfrentar a Luis Abinader. Que no se ponga una máscara, que no presente una cosa distinta a la que él está buscando en honor a la verdad en estos momentos. Su objetivo es derrotar a Abinader. Lo de Leonel está en veremos todavía, y una serie de cosas están en veremos. No, el objetivo suyo es derrotar a Abinader. Por eso está usted en la calle. Cambio y fuera.